Buen día, hermanos, bienvenidos una vez más a Ministerio Palmoni. El día de hoy me gustaría compartir con todos ustedes un nuevo estudio de nuestra serie El Continuo, y en este caso el estudio que vamos a tener será acerca del hollamiento. Este será nuestro tercer estudio y realmente es un estudio bastante importante porque nos va a ayudar a entender si realmente el continuo representa el ministerio sacerdotal de Cristo. Sería como una prueba, una evidencia más de este punto. Así que antes de comenzar, como siempre, les invito a que me acompañen a realizar una oración. Padre Celestial, te damos las gracias en esta hora por la oportunidad bendita que nos das de poder abrir nuevamente tu palabra. Rogamos de tu bendición, Señor, sobre este estudio, que nos permitas entender y comprender, Padre, el pasaje de Daniel 8:13. Quédate con nosotros, oh Dios, permite que nuestras mentes puedan recibir esta luz, danos entendimiento sobre estos puntos. Te lo pedimos todo en el nombre y en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos. Para ello, les invito a que busquen en sus Biblias o lo lean junto conmigo en la presentación Daniel capítulo 8, los versículos 13 al 14. Noten lo que dicen estos pasajes. Y oí a un santo que hablaba, y otro de los santos dijo a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora que pone el santuario y el ejército para ser hollados? Y él me dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Lo que nosotros podemos ver de este pasaje es que hay un hollamiento que se está llevando a cabo, y este hollamiento se está llevando sobre el santuario y el ejército. Pero ¿quién es ese santuario y quién es ese ejército? Y más aún, ¿quién es ese continuo y quién es esa prevaricación asoladora? Muy bien, así que vamos a hacer este análisis. El continuo es el ministerio sacerdotal de Cristo, como hemos estado escuchando posiblemente con algunos predicadores. Aquí lo que nosotros debemos de entender es esa parte de la pregunta que se está realizando, porque dice: ¿hasta cuándo durará la visión? Es decir, está preguntando cuánto tiempo va a durar. ¿Qué cosa? La visión del continuo. Aquí recuerden que estamos tachando sacrificio porque el espíritu de profecía nos dice que la palabra sacrificio no pertenece al texto y que realmente fue aplicada esa palabra de manera incorrecta en estos pasajes. Por tanto, realmente aquí la pregunta es: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora que ponen el santuario y el ejército para ser hollados? Aquí, por ejemplo, estamos observando en la pregunta que tanto el continuo junto con la prevaricación asoladora son los que están colocando o poniendo tanto el santuario como el ejército para hacer ¿qué cosa? Hollados, es decir, para ponerlos en hollamiento. La palabra hollamiento significa como pisotear. De hecho, si nosotros consultamos la concordancia Strong, la palabra para hollados es la H4823 y es mirmas, y significa abatimiento, el acto o la cosa. Hollar, ser hollado; pisotear o ser pisoteado. Es decir, cuando nosotros estamos leyendo la pregunta, en realidad dice: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora que pone el santuario y el ejército para ser pisoteados? Ahora bien, la raíz primaria de esta palabra mirmas es la H7429, que significa pisotear, como el alfarero al caminar, o abusivamente, atropellar, hollar, pisar y pisotear. Es decir, encontramos el mismo significado aún en la raíz. Por lo tanto, en la pregunta, como se leyó hace un momento, representa un pisoteo sobre el santuario y el ejército por parte del continuo y la prevaricación. Pero ahora, ¿qué santuario es este del que se está hablando en el versículo 13? ¿Recuerdan ustedes en nuestros estudios pasados de este capítulo 8 que Daniel está utilizando dos palabras diferentes para describir santuario? Una de ellas era Mikdash y la otra era Kodesh. Lo que habíamos visto en estos estudios, que también lo voy a colocar en la descripción del video o posiblemente aparecerá en la parte de aquí arriba, era que la palabra Mikdash era un santuario, pero era un santuario pagano, pero también podría representar al santuario de Dios, es decir, puede representar ambos. Sin embargo, la palabra Kodesh única y exclusivamente representa el santuario de Dios. Y eso es lo que Daniel está haciendo en este capítulo. Está utilizando ambas palabras para describir dos santuarios diferentes. Uno de ellos pagano y el otro, pues, el santuario de Dios. Ahora, en este versículo, por si no lo recuerdan, esta palabra santuario está haciendo referencia al Kodesh, que significa lugar o cosas sagrados.
También puede significar santidad, dedicada, sagrado, santidad, santificar, santísimo, cosa, día, lugar, o santo o santuario. De manera que si este pasaje está haciendo la pregunta que pone el santuario y el ejército para ser pisoteados, quiere decir que tanto el continuo como la prevaricación asoladora, como es lo que estamos observando, son los que se están encargando de pisotear el santuario de Dios. Entonces aquí formulamos otra pregunta. ¿Cómo es posible que el ministerio sacerdotal de Cristo, si representa al continuo, cómo es que el continuo está pisoteando el santuario de Dios? Más aún, ¿cómo es que está pisoteando a su ejército? Esto no tendría sentido si nosotros colocáramos al continuo como el ministerio sacerdotal de Cristo. No guarda para nada ningún sentido, hermanos. Por lo tanto, no puede ser posible que el continuo sea ese ministerio de Cristo, porque en la misma pregunta que se está haciendo en el versículo 13, está diciendo que el continuo y la prevaricación asoladora se encargan de pisotear tanto al santuario, que recuerden aquí es la palabra Kodesh y que única y exclusivamente se utiliza para el santuario de Dios en Daniel 8, pero también dice que pisotea al ejército del santuario. Ahora, ¿cómo podemos entender estos pasajes? ¿Por qué el pueblo de Dios y su santuario iba a ser hollado? Vamos a ver que precisamente hay una profecía relacionada a esto, y la profecía es la que encontramos en el libro de Isaías. Vamos a leer versículo por versículo. Dice: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, moradores de Jerusalén y varones de Judá, juzgad entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Por qué, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Verso 5. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña, y noten lo que hará, hermanos, con ese lugar. Dice: le quitaré su vallado y será consumida, derribaré su cerca y será hollada. Es aquí donde encontramos la palabra hollada, que también se está utilizando para el santuario y el ejército. Verso 6. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán al cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová, y aquí es donde el mismo capítulo 5 de Isaías nos da la interpretación de esto. Ciertamente la viña, que es lo que está hablando aquí Dios, de Jehová de los ejércitos, es la casa de Israel, y los hombres de Judá su planta deliciosa. Esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. En conclusión, lo que estamos viendo aquí es que la viña es el ejército, y ya si nos metemos un poco más a investigar la simbología que representan algunas palabras de aquí, una de ellas es esta, cuando dice la torre, y la otra es ese vallado o ese cercado que le puso a la viña. La torre, mis hermanos, representa el santuario, y la cerca representan sus mandamientos. Esto lo pueden investigar tanto en el espíritu de profecía como a través de la Biblia, viendo el significado de esas dos palabras. De manera que, hermanos, podemos darnos cuenta que esta parábola nos está mostrando que el pueblo de Dios, tanto su santuario como su ejército, iban a ser pisoteados. ¿Por qué? Porque esperaba juicio, pero el pueblo profesaba o hacía vileza. Dios esperaba justicia, pero aquí el pueblo emitía clamores. De manera que nosotros estamos viendo que el pueblo de Israel iba a ser llevado cautivo. ¿Por qué? Porque en Isaías capítulo 5 versículo 13 nos daremos cuenta que eso es lo que le iba a pasar. Cuando Dios dice que sería pisoteada u hollada y haría que quedara desierta, noten lo que dice aquí: por eso mi pueblo es llevado cautivo, porque no tiene conocimiento, y sus nobles perecen de hambre, y su multitud se seca de sed. En otras palabras, hermanos, la parábola de la viña nos está mostrando que la palabra hollamiento representa un asolamiento de la tierra de Dios, es decir, tanto de su santuario como de su casa, es decir, Israel. Entonces, cuando nosotros estamos viendo este pasaje, cuando dice aquí: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora que pone en el santuario del ejército para hacer? Si cambiamos la palabra por lo que estamos entendiendo de esta parábola,
prácticamente es para ser llevados cautivos. Porque noten lo que dice más adelante en Daniel capítulo 12, versículos 5 al 7. De hecho va a confirmar esta dispersión. Dice, y yo Daniel miré, y aquí otros dos que estaban de pie, el uno a este lado del río, y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su mano derecha y su mano izquierda al cielo, y juró por aquel que vive por siempre, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando él acabe, noten esto, y cuando él acabe de dispersar el poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. La dispersión, hermanos, no es otra cosa más que la cautividad o el hollamiento del pueblo de Dios. Es decir, cuando Dios acabe de dispersar el poder del pueblo santo, es decir, está haciendo referencia a que el pueblo de Dios se mantiene disperso, pero habrá un momento en el que el pueblo va a ser reunido. ¿Y cómo ocurrió esta desolación entonces, tanto en Jerusalén como en Efraín? Porque recuerden que el pueblo de Dios estaba dividido en dos reinos. El reino del norte, que es donde estaba Efraín, y el reino del sur, que era Jerusalén. Vamos a notar que en Isaías capítulo 7, versículos del 5 al 9, se nos relata precisamente esa dispersión de la que está hablando en el capítulo 5 Isaías, y también de lo que está hablando Daniel en el capítulo 8 versículo 13 y en Daniel capítulo 12. Dice, porque Siria y Efraín y el hijo de Remalías han acordado maligno consejo contra ti, diciendo, subamos contra Judá y aterroricémosla, y hagamos una brecha para nosotros, y pondremos en medio de ella por rey al hijo de Tabeel. El Señor Jehová dice así, no prevalecerá ni sucederá, porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco Resín, y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Es aquí donde vemos ese hollamiento o dispersión del poder del pueblo de Dios. Es decir, Efraín iba a ser el primero en ser dispersado o el primero en ser hollado. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria es el hijo de Remalías. Ahora dice aquí, y esta es una advertencia para el pueblo de Judá, porque esta profecía es directamente para Efraín, es decir, para las tribus del norte. Sin embargo, para Judá va la misma advertencia. Dice, si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Y lamentablemente fue así. El pueblo de Judá, al igual que las tribus de Efraín, fueron dispersados. Ahora, si nosotros trazamos esto en una línea, la dispersión comenzó para Efraín en el año 723, tal y como lo dijo el profeta Isaías. Aquí Efraín fue sitiada por Salmanasar V en los días del rey Oseas. Y en esos días, pues, Salmanasar llevó cautivo a este rey. Eso lo podemos ver en 2 de Reyes, capítulo 17, versículo 3. Y en el año 677 a.C. fue llevado o comenzó la dispersión de Judá con el rey Manasés, porque Manasés fue llevado cautivo por Asiria. Eso lo pueden leer ustedes en 2 de Crónicas capítulo 33 versículos del 10 al 16. Así que el continuo, hermanos, como lo estamos observando en este momento, se encargó de comenzar la dispersión o el hollamiento, porque si notan en la misma pregunta que se hace, está comenzando el continuo y después continúa la prevaricación desoladora, que más adelante vamos a ver qué es. Así que, ¿cómo es que esta profecía se dio o fue anunciada por Isaías? Realmente, hermanos, no solamente Isaías profetizó esto, también el libro de Moisés, o también llamadas las maldiciones del libro de Moisés, nos relatan esta profecía desde el comienzo. Lo podemos leer en Deuteronomio capítulo 28, versículo 41. Este capítulo, si ustedes recuerdan, es el de las bendiciones y maldiciones, y lo que voy a leer pertenece a las maldiciones. Dice, hijos e hijas engendrarás, y no serán para ti, porque irán en cautiverio. Y si seguimos leyendo en el capítulo 30, versículos del 1 al 5, se nos muestra ese hollamiento. Dice, sucederá que cuando te sobrevinieren todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y volvieres en sí en medio de todas las naciones a las cuales Jehová tu Dios te hubiera arrojado. Es decir, si notan, el hollamiento es causado por todas las naciones que Dios utiliza para dispersar a su pueblo. Dice, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová tu Dios hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti,
y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a los cuales Jehová tu Dios te hubiere esparcido. Noten, Dios se encarga de esparcir al pueblo, que es lo que dice precisamente Isaías capítulo 5 con la parábola de la viña. Como el pueblo no dio juicio ni dio justicia, entonces Dios permitió que el pueblo fuera hollado. ¿Por quiénes? Por todas las naciones, y éstas se encargaron de dispersar al pueblo y dejar desierta las tierras de Dios. Dice aquí, entonces Jehová tu Dios te hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a los cuales Jehová tu Dios te hubiera esparcido. Si hubieras sido arrojado hasta lo último de los cielos, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará. Y Jehová tu Dios te hará volver a la tierra que heredaron tus padres, y las poseerás, y él te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Es decir, las maldiciones de Moisés son las primeritas que nos están relatando lo que le va a ocurrir al pueblo de Dios si no busca al Señor y se somete a su voluntad. Terminará siendo dispersado por las naciones de la tierra. En conclusión, mis hermanos, cuando nosotros estamos leyendo estos pasajes, con todo lo que les he mencionado hace un momento, podemos concluir que el continuo no puede de ninguna manera ser el ministerio sacerdotal de Cristo. ¿Por qué? Porque sencillamente el continuo, junto con la prevaricación asoladora, se están encargando de pisotear o dispersar el santuario y el ejército. Porque tanto el continuo y la prevaricación asoladora se están encargando de pisotear tanto al santuario como al ejército. Eso es lo que está haciendo el continuo. Se está encargando de dispersarlo. Por lo tanto, ¿cómo es posible que el ministerio sacerdotal de Cristo esté dispersando su propio santuario? Más aún, esté dispersando a su propio pueblo. No tiene esto ningún sentido, porque si notan, el continuo está de alguna manera o parece estar aliado de la prevaricación asoladora, pero en la misión de dispersar o pisotear al pueblo de Dios. Entonces, con lo que hemos visto del libro de Isaías, nos damos cuenta también, junto con lo que dicen los libros de Moisés, que esta dispersión ya estaba profetizada, que si el pueblo no buscaba al Señor y se sometía a Él, Dios iba a permitir que todas las naciones de la tierra dispersaran a su pueblo, es decir, fueran llevados cautivos a otros lugares. Así que, hermanos, realmente dentro de la pregunta, este continuo no puede ser el ministerio sacerdotal de Cristo. Tiene que ser, por lo que ya vimos, todas esas naciones que se encargaron de dispersar al pueblo de Dios, que se encargaron de pisotearlo. Y como hemos visto algunos pasajes, esas naciones, para empezar, tienen que ser Siria, porque es la primera nación que se presenta ahí, que dispersó a Efraín. Y en el caso de Judá, comenzó por Asiria. Sin embargo, cuando nosotros seguimos leyendo la historia, vamos a ver que la siguiente nación que se encargó de dispersar al pueblo fue Babilonia. Y después el pueblo quedó sometido bajo otras naciones, que son las que nosotros conocemos y que Daniel precisamente ya nos ha relatado. Después de Babilonia, ¿quién sigue? Medo-Persia. Después de Medo-Persia, Grecia. Después de Grecia viene Roma. Entonces podemos ver que todas estas naciones se han estado encargando de pisotear al pueblo de Dios. Se han encargado de tenerlos cautivos, de mantenerlos dispersos entre las distintas naciones de la tierra, o por lo menos del mundo conocido de aquel entonces. Así que, hermanos, creo yo que concluimos con este estudio. No quise hacerlo demasiado largo porque precisamente en el cuarto estudio es donde vamos a profundizar más y vamos a entender ya completamente lo que es el continuo y lo que representa en este caso la prevaricación asoladora. Porque aquí lo importante es que nosotros entendamos realmente lo que Daniel 8 quiere decirnos, porque esto es indispensable para poder entender las otras profecías. Porque recuerden esto, en primeros escritos Dios está diciendo a través del espíritu de profecía que hay una cadena de verdades, hay un eslabón tras eslabón que está conectado, y que si uno de esos eslabones está mal, no puede haber una cadena de verdades unida. Así que es necesario entender correctamente el continuo, porque de esto se desprenden muchos otros temas. Así que, hermanos, espero que este estudio haya sido de gran bendición y que si alguno tiene alguna duda o quiere hacer algún aporte, con confianza lo pueda dejar en los comentarios del video, que yo los estaré leyendo, y pues también podremos en este caso estar conversando sobre esos puntos.
Que el Señor les bendiga abundantemente, hermanos. Amén.